Entonces vamos a continuar con lo que es el pendiente de una recta. En esta ocasión el pendiente, vamos a ir viendo lo que es su concepto. Dado un segmento cualquiera, la inclinación de este es el menor de los ángulos que forma con el semieje positivo X y se mide desde el eje hacia el segmento de la recta. Ya, la inclinación es positiva si el ángulo se mide en el sentido contrario a las agujas del reloj y en el caso contrario es negativa. Muy bien. Entonces acá nos da algunas características de lo que es la pendiente, ¿ya? Am, Podemos observar que tenemos en el primer gráfico una inclinación positiva cuando esta inclinación eh, va siendo medida desde el eje X, ¿no? En este parámetro, esto sería lo que son los grados que tenemos, a lo que nos siempre se mide, ¿no? Lo que es al lado contrario de las agujas del reloj. Este sería el ángulo, en este caso estoy tomando un ángulo de inclinación. Podemos observar acá también que ya este ángulo está siendo medido en parte negativa. Ya tenemos este ángulo de esta eh, inclinación directamente. Podemos observar acá diferentes casos de inclinación en el eje cartesiano. Por ejemplo, el de acá que tenemos, en donde se observa que nuestro ángulo de inclinación es de 25 grados, y en este caso es positivo. En este caso, podemos observar, por ejemplo, el pendiente de una recta que puede ser utilizada en la construcción puede ser un techo, ¿no? Un techo, diferentes grados que habría que analizar dependiendo de la forma que se desea obtener. Acá también puedo observar que tengo 45 grados. Esta sería de esta línea, ¿no? Pero podríamos observar que está construyéndose, bueno, podemos ver también que es un techo de vivienda, podríamos ver, ¿no? Entonces esa inclinación nos da como referencia. También puede ser un poco más amplio, acá como podemos ver es de 40 y 60 grados, entonces dependiendo es la inclinación, dependiendo puede ser más agudo en lo que es el ángulo, podemos ir aumentando dependiendo a la forma que nos quieran dar, que nos determinen, dependiendo de los grados, es la inclinación de la línea. A eso se refiere cuando vamos viendo lo que es una inclinación. Muy bien, vamos con simplemente la pendiente. Nos continuamos con más conceptos. Estamos introduciendo lo que es el tema de pendiente. La pendiente de una recta L es la tangente del ángulo de inclinación. Se simboliza, eh, se simboliza por M. Ya eso es importante. La M se va a utilizar bastante. Esta es la representación de pendiente. Cuando hablo de M me voy a lo que es, pienso en pendiente. Y es igual a M tangente.
Al ser m una tangente, ya, recordemos que la tangente es una fracción, ya, pendientes cateto opuesto sobre cateto adyacente, en lo que es una función. Entonces, cuando hablo de m, hablo de una fracción, también eso hago de notar, que la pendiente siempre va a estar en fracción. Muy bien, así es el caso de los techos, ¿no? Que los techos habíamos visto ese tipo de inclinaciones que hay justamente para que el agua no tenga el agua un desvío, ¿no? Que vaya, que sea inclinado, no puede ser recto porque el agua no puede, tendría que mantenerse. Entonces, este tipo de inclinación dependiendo del techo de construcción, ¿no? Diseño. Entonces, acá podemos ver que la inclinación, para la inclinación del ángulo de 25, la pendiente nos va a dar igual a 0,046. Y esto va a ser igual a tangente de lo que es la cantidad de 25 grados. Entonces, si ustedes verifican y colocan en sus calculadoras tangente de 25 grados, les va a salir igual a 0,47 redondeando, ¿no? En lo que es, en la calculadora sale con más decimales todavía. Y lo mismo podemos verificar en este tipo de operaciones. Entonces, si hacemos tangente de 45 grados, nos va a dar un resultado de 1. Entonces, nosotros podemos ir ya trabajando con lo que son también las calculadoras. Podemos ir familiarizándonos con lo que es este tipo de operación para poder verificar, ¿no? Este tipo de resultados, donde nos va dando justificaciones de resultados. Simplemente lo mismo si hallamos el tangente de 60, que va a ser igual a, ya, muy bien, 1,73. Ya, entonces simplemente son justificaciones y vamos introduciéndonos en lo que es tangente. Ya, muy bien. Vamos entonces viendo. La pendiente M para un ángulo de la inclinación de 63 grados 23 minutos 6 segundos es. Entonces acá nos da un ejercicio para que nosotros vayamos trabajando con lo que es la calculadora simplemente, ¿no? Al hallar a la pendiente sabemos que trabajamos con un tipo de resultado que va a ser también en fracción, muchas veces nos van a dar. ¿Quién puede sacar tangente de 63 grados 23 minutos 6 segundos? ¿Cuánto es? Yo suelo utilizar el botón de factor con estos ¿Ya? símbolos y me sale 63,38, 63,38. No sé si estaría correcto, profe. Ya. Profe, yo Eh, sé que ¿Cuánto te sale, Alexander? yo hice con el botón de las comas me sale 1,99, pero apretando el botón de minutos segundos sale 1 grado 59 minutos y 44,34 segundos. Ahora, Ya, profe, si lo convertimos a tangente sería Profe, como 1,96. ya, es 1,99. ¿cómo Dime, tendría que operar? ¿Cómo ya, tendría que operar en la calculadora? ya les voy a mostrar Tangente de enseguida. 63 grados. Ya, a ver, tendrían que apretar, tac, tac, Es un botón con varias comas y un tipo redondito. correcto. No, ya sé cuál es el botón con minutero, Ya, pero quiero saber cómo voy a introducir la operación. claro, no, no hay ningún problema.
Ya vamos a verificar también este tipo de, vamos a practicar ya. En las calculadoras tenemos esta tecla donde nos muestra grados, minutos y segundos. Ya, ahí esta tecla, todos han debido ya ubicar a la tecla. Entonces, para hallar lo que es la pendiente, en este caso recuerdan que nos están hablando de lo que es la tangente. Entonces yo tendría que apretar en mi calculadora lo que es tangente, la tecla de tangente. Ujú. Tendría que apretar 63, 6 el 3. Luego tendría que apretar nuevamente esta tecla. Apretan esta tecla que dice minutos y segundos. Luego apretan nuevamente el 23 y nuevamente la misma tecla. Y luego apretan lo que sería 6 y luego la misma tecla y les va a salir lo que es el resultado. Dime, Mijael. Ah, profe, en las calculadoras no sale así con la comita, pero si le aprietas el botón te saldrá como en grados, pero igual, igual va a notar minutos y segundos, profe. Así que Correcto. normal, profe. En la pantalla les va a salir esto. Bueno, en algunas calculadoras, ¿no? Depende tangente, les va a salir paréntesis, abre en algunas calculadoras. 63 redondito le sale así, luego le sale 23, aquí otro redondito, y le sale 6, dependiendo a la calculadora, ¿no? En esta calculadora es promedio, podríamos decir, ¿no? La más común, pero en algunas que son más superiores sí les va a salir con algunas comas y las dos comitas, dependiendo. Dime, Ortiz. Profe, yo lo he hecho así por partes. Primero, esos minutos y segundos lo he convertido así en una unidad, en un número normal. Luego de eso ya lo he simplificado, lo he redondeado y por eso me sale 1,96, pero sería en realidad 1,99 con más decimales. Y casi 1, 2 podríamos redondearlo, ¿no? Es porque es 1,995 y todo va, pero lo vamos a mantener a lo que es el resultado de 1,99, ¿no? Entonces ya, muy bien, todos han podido sacar esa cantidad. Yo sí, profe. Ya, muy bien. Los demás, Sí, profe, igual. no hay problema. Ya, Igual, profe. muy bien. Ya, entonces para algún trabajo, siempre es necesario, ¿no? Preguntar, indagar, ver de dónde sale, porque a veces no estamos en clases presenciales y a veces no podemos detallar algunas cosas y es importante que vayamos preguntando siempre. Si hay alguna duda, algún punto que haya que aclarar, está bien, ¿no? Yo estoy para simplemente ver. Muy bien, entonces vamos a borrar todo esto y nos ha salido un resultado que sería 1,99. 56, voy a colocar hasta ahí. Ya. Y entonces con eso vamos a trabajar con esto. Tangente de 35, ¿cuánto es? 0,7, 0,70. Correcto. 0,70. Y así vamos trabajando, ¿no? Con lo que es, bueno, la pendiente siempre debo darme cuenta que es una tangente, también que es una fracción. Ya vamos viendo algunos aspectos más, algunas características de lo que es la pendiente. Ya, muy bien. Entonces acá ya nos da lo que es la fórmula. Justifica la fórmula. Para
Conocer la pendiente de un segmento o recta que pasa por los puntos P1, X1, X, Y1 y punto 2, X2 y Y2 se aplica a la fórmula, ¿no? Esta fórmula que vamos a utilizar bastante. Cada subtítulo de la de geometría analítica tiene una determinada fórmula, el cual se utiliza, ¿no? Para determinar diferente. En este caso nos dice M que sabemos que es la pendiente, ¿ya? Que resulta considerado de un triángulo. No, aquí nos está justificando la fórmula solamente. Puedo observar que dependiendo del ángulo, en este caso el ángulo que tenemos acá, su cateto opuesto va a ser este de acá, que va a ser Y2 menos Y1, ya que Y2 sería este punto a este punto, ¿no? Y2 menos Y1, que nos da una medida de el lado, podríamos decir. Y lo que es el cateto adyacente va a ser la cantidad de X2 menos X1. Nos está justificando, ¿no? Y los puntos que tenemos de referencia. Ya nuevamente nos dice cateto opuesto, cateto adyacente, que hemos nosotros ya indicado cuál es. Si la inclinación es dependiendo del ángulo, la pendiente es tangente. Entonces, al ser la tangente, recuerden que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, Y2 menos Y1, X2 menos X1. Lo tengo acá, ¿no? Y hemos justificado la fórmula que vamos a utilizar. Ya, vamos entonces con lo que es un ejemplo, ya directamente para que nosotros podamos hallar la pendiente. Acá puedo observar, hallemos la pendiente del segmento que une a los puntos. Los puntos que estoy hallando, que voy a hallar, van a ser los siguientes. El punto 1, que es 1 y 2, el punto 2, que es 5 en X en Y4. Entonces vamos a utilizar siempre lo que es nuestra fórmula que tenemos y simplemente nos reemplazamos los datos. En este caso va a ser mi cantidad de... a ver, lo vamos a borrar. Nuevamente ubicamos los puntos X sub 1, Y sub 1, X sub 2 y Y sub 2. Entonces reemplazamos, acá es Y que sería 4, Y sub 1 que sería 2, el menos de la fórmula, mucho ojo, X sub 2 que es 5, menos y que es 1, ¿no? Esta es esta, que simplemente me va a dar 4 menos 2, 2, 5 menos 1, 2. Se puede sacar mitades al ser fracción, 1/2, y he podido hallar lo que es mi pendiente, que sería simplemente en fracción, ya directamente, ¿no? Esta fórmula ya nos ha dado de lo que es una tangente al darnos lados. Si M es un medio, esto indica que el segmento a partir de P avanza 1 en dirección a X y 1 en dirección a Y. Ya, muy bien. Entonces vamos a justificar gráficamente lo que es la pendiente y lo que es los puntos. Por ejemplo, el punto 1, que lo puedo ubicar, es 1 en X y 2 en Y, que está ubicado acá, el punto 1, ¿no?
El punto 2, que es 5 y 4, 5 en X y 4, que está también ubicado, hago mi recta. La pendiente, como podemos ver, es un medio. Recuerden que este es el ángulo, mucho ojo, este es el ángulo de inicio. Ese es el ángulo que tomamos en cuenta. Al frente, a ver, lo voy a borrar bueno, con gomita. Ya, para que se note mejor. Recuerden que del ángulo que tomo en cuenta, trigonometría, vamos a recordar, al frente es el cateto opuesto y a su lado del ángulo es el cateto adyacente, ¿no? Puedo observar que en el cateto opuesto de este 1/2 sería el de arriba. El de arriba sería con el cateto opuesto y el de abajo, que es el 2, sería el cateto adyacente. Entonces, puedo observar que aquí tengo un 1, que está relacionado con esta misma medida, si nos damos cuenta. ¿Sí, Miguel? Tengo una pregunta. Bien. Digamos, si para hacer mi gráfica de verificación de ese medio que saco, ¿cómo puedo hacer con la regla o para que me salga así como está en su pantalla, profe? Esa es mi pregunta. ¿Cómo otra vez, por favor, Miguel? ¿Cómo haría ese cálculo de un medio que está sacando aquí? O sea, es mi duda, porque ¿cómo hago con mi regla? Algo así, profe, para que haga mi Ye- cuaderno. Ya, muy bien. Ya, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Miren, ahora voy a borrar otra vez. Yo pienso que hasta acá, hasta hallar los puntos, muy bien, vamos a hallar los 2 puntos y vamos a hacer la línea. Hasta ahí todos vamos a poder hallar. Pero ¿cómo sé que mi inclinación es correcta? Recuerden que la inclinación, que la M es tangente, que la M es la tangente. ¿Qué me dice la tangente? Me dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Veo mi recta y el inicio va a ser mi inicio de mi ángulo. Ya lo voy a tomar como un triángulo. Puedo observar que acá es la distancia de 1, lo que está aquí, ¿no? Cateto opuesto, 1. Se puede observar, es la misma distancia que acá, 1. Y acá tengo 2. Tengo de medida 2, que sería el cateto adyacente. Entonces, si es correcto mi resultado, voy a tener estos dos datos. Acá voy a tener 2, como puedo observar abajo, 2, y acá hay la medida de 1. Ya, ese referente voy a tener en mi inclinación, podríamos decir. Aquí Eh, va, aquí va a estar 2 y aquí va a estar 1, ¿no? Y siempre tomo en cuenta este ángulo de inclinación, el opuesto 1 y el adyacente 2, y justifico mi resultado dependiente, ¿no? Vamos a ver también más ejemplos. Estamos con el primer ejemplo, vamos a justificar también algunos resultados. A ver, vamos con otro ejemplo. profe, si mi cuaderno hago de 2 cuadritos, igual sería, es como decir 2 centímetros, 1 centímetro, algo así, profe. Correcto, correcto. Depende a tu medida a tu eje cartesiano, ¿no? Si tomas de 2 cuadritos es como 1 centímetro. Si tomas de un cuadrito te daría un cuadrito acá y 2 cuadritos, este sería el correcto. Si te da ese triángulo pequeñito, entonces es correcto tu gráfica y es correcto tu pendiente, tu cálculo. Ya, vamos con este de acá. Hallemos la pendiente del segmento. A ver, mi tiempo está bien. Puedo observar que tengo directamente lo que es mi punto 1, lo voy a ubicar. Mi punto 2 también puedo ubicarlo ya. Y vamos a reemplazar, ¿no? Y ustedes ya son capísimos para reemplazar. En lo que es mi punto 1 y mi punto 2,
X menos 1, X menos 2. Ustedes ya saben determinar los puntos, entonces va a ser una resta, simplemente. 7 menos 1, 6, 5 menos 2, 3. Aquí, ¿qué observo? Aquí observo que tengo 6 sobre 2. Mi pendiente es 3. ¿Ya? Mi pendiente es 3. Mi resultado es 3. Pero yo siempre lo voy a representar a mi pendiente en fracción, ya que es una tangente. Tangente que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el 3 es mi cateto opuesto y el 1 es mi cateto adyacente. Muy bien. Entonces en mi gráfica, determinando los dos puntos, el punto 1 y el punto 2, lo voy a realizar. Y quiero ver cuánto es mi pendiente. Vargas, señorita Vargas, dígame. Sí, profe, tengo una duda. ¿Siempre se va a usar la función de tangente o alguna vez se va a usar otra función para medir la pendiente? Siempre tangente, es una constante. Siempre pendiente es la tangente. ¿Ya? Muy bien. Gracias, profe. No, de nada, cualquier pregunta me es. Entonces, miren, este punto, mi primer punto, es el inicio de mi ángulo. Siempre debo tomar en cuenta eso. Y voy a fabricar mi triángulo dependiendo de este ángulo. Me dice 3 cateto opuesto. Si podemos observar, acá tengo 1, 2, 3. 3 cuadritos están acá, ¿no? 3 cuadritos. Y el cateto adyacente es 1. Y puedo observar que acá tengo de medida 1 simplemente. Esto es lo que es mi cateto adyacente. Entonces, al tener este pequeño triángulo, yo debo repasar este pequeño triángulo. Ustedes deben repasar. Porque esta inclinación de estas medidas 3 y 1 está justificando que mi resultado es correcto, tanto con la fórmula y tanto gráfico, ¿no? Estoy representando que esta es la inclinación de mi recta, ¿ya? Muy bien, a ver, ya. Tengo todavía un poco de tiempo. Vamos con... Acá directamente, ¿no? Está en un ejemplo de un techo. Si un techo tiene una pendiente de 1/3, entonces, ¿cómo está dispuesto según indica la gráfica? ¿No? En acá no nos está dando puntos. Acá directamente nos está dando la pendiente. Entonces, en mi gráfica, recuerden que de mi primer punto, el ángulo, yo debo hallar lo que es cateto opuesto y cateto adyacente. El opuesto en esta ocasión tiene de medida una unidad, ¿no? Que ya lo veo acá representado. Y el cateto adyacente del ángulo que tomo en cuenta de inclinación es de 3 en esta ocasión. Entonces ya tengo el resultado de mi pendiente, que es una tangente. Entonces está dispuesto según indica la figura. Solamente eso, ¿no? Como introducción a lo que es la pendiente. Y vamos a ver, mi tiempo, ¿está bien? Vamos a llevar algunos ejemplos, algunos ejercicios ya la próxima clase donde vamos a fabricarlos, ¿ya? Vamos a fabricar desde la gráfica, la operación, la fórmula, para que vayamos practicando. Vemos que no es complicado, ¿no? Simplemente hay que saber cómo es la lógica del ejercicio, como en todas las matemáticas. Si yo presto atención en cómo se resuelve las características de la solución, ya voy a poder desarrollar sin ningún problema. Siempre eso es la clave, concentrarse en el momento y siempre despejar algunas pequeñas dudas que a veces se presentan. En matemáticas solo es eso, después cualquier ejercicio es sencillo, cuando una vez uno sabe cómo operar. Bueno, entonces...